Javier Farías, no se me olvidó, Javier Farías, traumatólogo de Centro Médico Vilanco. Hoy vamos a hablar de las rodillas, qué importante, ¿ah? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están? Muy bien, pues ¿y usted cómo está? Muy buenos días, gracias por invitarme, por estar acá y tener la oportunidad un poco de conversar este tema que es bastante prevalente dentro de mi especialidad. Así, aparte que un problema que nos aqueja a todos hoy en día. Básicamente el tema de la rodilla que quería comentar era más que nada las lesiones meniscales que son frecuentes en deportistas, sobre todo acá en la región que tenemos un clima privilegiado para hacer actividad física durante todo el año y uno lo ve diariamente en la consulta. Entonces es un tema que me interesaría aclarar dudas, no sé si ustedes me quieren comentar algo, preguntar algo, pero... La Jocelyn, la edad la tiene con problemas ya de la rodilla, ¿eh? Sí, está viejita. Estoy justo ahí. No, yo tengo varias preguntas. Ah, no, mentira. La primera es, ¿cuál es la dificultad que causan las rodillas usar tanto taco? Siempre dicen que usar taco después genera problemas en las rodillas. Quiero saber si es verdad. Sí, lo que pasa es que el taco en sí es una posición no natural del pie. El pie está hecho para pisar en forma plantígrada, o sea, completo, no solamente la parte anterior. Genera en realidad problemas más que nada en los pies, principalmente tobillo y, bueno, lo que tú dices, rodilla. Y en rodilla principalmente se ve, lo que pasa es que las mujeres, la mayoría tiene lo que se llama un mal alineamiento de la rótula, que es la rótula un poco desviada. Y eso también está dado por un poco de falta de musculatura, sobre todo musculatura del muslo, el cuádriceps. Entonces, además, si tú haces un pie que no es plantígrado y genera un acortamiento de la musculatura que está en la parte posterior de la pierna, ese mal alineamiento aumenta y genera dolor principalmente. Pero en realidad el taco es malo no solamente para la rodilla, o sea, para toda la extremidad inferior principalmente. Es un mal necesario el taco. Hay personas que tenemos las rodillas así como el pie hacia atrás. No sé qué significa eso, porque yo tú me paro y derecha y mi pierna no está 100% derecha, está como curvada pero hacia atrás. Sí, que normalmente todos mis huesos están así como que ceden más de lo normal. Sí, eso generalmente uno lo ve en las personas que son más laxas, que se llaman hiperlaxitud. Generalmente nosotros la hiperlaxitud no la consideramos como una patología propiamente tal, es una condición. Se ven frecuentemente en mujeres principalmente y sobre todo en adolescentes. Y generalmente se caracteriza por lo que dices tú, que tienen las articulaciones un poco más elásticas, se doblan un poco más y del punto de vista deportivo tienen una tasa de incidencia un poquito superior de lesiones, principalmente 15, de ese tipo de lesión. Lo que yo les quería comentar hoy día era básicamente algo con respecto a la rodilla, que es las lesiones de menisco. ¿Ok? Entonces, generalmente uno lo que ve en la consulta es que el paciente principalmente pregunta qué son los meniscos, que es una patología muy común, muy prevalente. Y en realidad yo traje acá un modelito de una rodilla que muestra un poco las dos estructuras que están acá adentro, que se llaman meniscos, que son una especie de fibrocartílago, es como una gomita, tiene la consistencia como de una goma de borrar. Y es una estructura muy noble y muy vital para la rodilla. Antiguamente se consideraba una estructura que no servía mucho, que solamente molestaba, y en cirugías antiguas se sacaban completamente los meniscos, y actualmente todos esos pacientes que tuvieron esas cirugías bien agresivas terminaron todos con sus rodillas gastadas, con artrosis y en prótesis. Por lo tanto, una estructura que nosotros ahora cuidamos mucho desde el punto de vista deportivo y sobre todo quirúrgico. Cuando hay una lesión meniscal, es tan importante esta estructura que tiene forma, como les comentaba, o consistencia de una goma. Son dos estructuras, un menisco que está en medio y por dentro de la rodilla, y principalmente cumplen el rol de estabilizar la carga de la rodilla. O sea, como ustedes ven acá, tiene forma de una cuña. La cuña es una forma geométrica que permite la mayor capacidad de distribución de carga. Por ejemplo, no sé, ustedes quieren estabilizar un vehículo, le ponen una cuña al neumático, una estructura pequeña que es capaz de soportar un gran peso. Lo mismo ocurre en la rodilla. Por lo tanto, el menisco, si lo eliminamos de la rodilla, esa rodilla se va a sobrecargar y va a soportar una carga que no está hecha para eso, y se va a gastar, y el desgaste para nosotros se llama artrosis. Y eso es lo que nosotros queremos prevenir con la patología meniscal. Por lo tanto, actualmente lo que hacemos es conservar y preservar la mayor cantidad de meniscos. Como les contaba, antiguamente se sacaba, pero ahora lo que se hace es reparar. Y eso lo estamos haciendo ahora en Antofagasta, con una tecnología que es de punta a nivel mundial. Ya hemos operado un par de pacientes acá en la región y con muy buenos resultados. Así que tenemos las opciones de hacer reparaciones meniscales actualmente. ¿Cómo es el tratamiento que hacen para reparar el menisco?
Generalmente es quirúrgico. La patología meniscal, como les contaba, es frecuente y cumple dos pics principales. Generalmente uno la ve en pacientes más jóvenes por lesiones de tipo más deportiva y en pacientes mayores, adultos mayores, por una lesión que nosotros hablamos degenerativa, que es por un desgaste propio del menisco. Pero lo que más nos consultan a nosotros son lesiones principalmente deportivas, sobre todo futbolistas, que uno ve bastante, sobre todo en deportistas que practican actividad física en pasto sintético. Depende un poco la calidad del pasto sintético. Acá en Antofagasta hay unas canchas que son de bastante buena calidad, hay otras que no. Y eso, las que no, claramente inciden mucho en la incidencia de este tipo de lesiones. Porque esto se da mucho en deportistas que, sobre todo en el fútbol, claro, de impacto principalmente, y es más que nada por un mecanismo de torsión de la rodilla. Y eso uno lo ve en el pasto, por ejemplo, cuando tú te resbalas, sobre todo en el fútbol, y se te queda el pie pillado en el pasto, genera un mecanismo de rotación de la rodilla y eso es que generalmente siempre rompe el menisco. Y una consulta, por ejemplo, otras lesiones, por ejemplo, lesiones al sacro o a la columna, ¿pueden degenerar también dolores en la rodilla? En realidad sí, porque claramente todas las articulaciones están conectadas en sí, sobre todo por la musculatura. Pero sí, específicamente una lesión de columna que tenga alguna relación con rodillas no es tan como común de ver. ¿Y qué sucede también cuando las rodillas uno siente como que tiene líquido, se hinchan? Claro, el líquido es una consulta bien frecuente en los pacientes, pero en realidad el líquido yo le explico que no es tema. Un poco uno tiene que ver por qué viene el líquido, qué es lo que causa el líquido. La causa de derrame que se llama en rodilla o líquido en la rodilla es muy variable, o sea, son muchas las opciones que uno puede tener como para tener líquido en la rodilla. Por ejemplo, una lesión meniscal aguda, una rotura meniscal puede ocasionar que la rodilla se hinche, se inflame y tenga líquido. Pero uno se tiene que asustar, por ejemplo, si algunos días, no muy frecuente, pero sí tiene como líquido en las rodillas y después como que eso se pasa. Es que hay que partir de la base que el líquido de la rodilla es normal. Nosotros tenemos un líquido normalmente que funciona como lubricación propia de la articulación, es como el aceite del motor. Lo necesita. Doctor, hay muchas personas que no entienden el término degenerativo. Cuando le dice usted, no, es que el problema de la persona en las rodillas ya es degenerativo, por un desgaste natural. ¿A qué se refiere con eso? De patologías degenerativas es el desgaste del cartílago, de la superficie lisa que nosotros tenemos en la rodilla, que es la que nosotros queremos preservar a toda costa, porque lamentablemente los cartílagos de las articulaciones no tienen una regeneración. Es como las neuronas, tú las perdí y no hay forma de recuperarlo. Y eso es lo que nosotros hablamos de artrosis. Y en realidad la solución definitiva para eso, en casos severos, es una prótesis. Entonces, todo lo que estamos nosotros tratando de, sobre todo en patología meniscal, de tratar en un paciente joven, es tratar de darle una vida útil más larga a su rodilla y evitar la degeneración del cartílago que no tiene tratamiento por el momento, excepto la prótesis. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. ¡Qué pena! Y nosotros hablamos de degenerativo principalmente en pacientes mayores, en los adultos mayores. ¿Y cuando a la gente más joven le pasa eso? Generalmente está asociado a este tipo de lesiones, meniscales, ligamentosas o traumáticas. ¿Pero solamente en la parte de la rodilla, en otra parte del cuerpo? No, la artrosis es una enfermedad generalizada, uno la ve en todas las articulaciones. De hecho, la rodilla es una de las principales que nosotros vemos en la consulta y eso es muy importante recalcarlo, que está asociado muy preponderantemente a la obesidad, al sobrepeso. Doctor, tenemos un llamado. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? A ver, en línea. Hola. Hola, señorita, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Francia. Francia, ¿cómo está usted? Mira, estaba un poquito complicadita y llamaba por el médico. Pero, claro, hágale la pregunta que quiera nomás al doctor Javier. Mire, doctor, yo tengo una displasia de planta de pie. Perdón, no lo escuché muy bien. Un poquito, bájale, mire, Francia. Bájele por favor al televisor y escuche por el teléfono para que no se acople, ¿ya? ¿Aló? ¿Ahí? Ahí sí, pues ya. Ahora haga la pregunta nomás. Ya. Mira, yo tengo una displasia de planta de pies que me duelen hasta los huesos de los deditos. Me duelen todos los huesos del pie. ¿Le duele el pie? ¿Displasia? Dijo. Para caminar. ¿Tienes una displasia del pie? Algo así te escuché. Displasia de planta de pie, me dijo el médico. ¿Te duele la planta del pie? Todo. ¿Pero le duele la rodilla? Cuando camino parece que estuviera fracturado. Ya, mira, lo que por lo menos entendí un poco, le vamos a responder al aire, Francia. Ya, un besito y gracias por llamar. Ya, mi amor, muchísimas gracias. Felicidades por el programa. Muchas gracias.
Bueno, el dolor de la planta del pie es motivo de consulta muy frecuente, principalmente en mujeres, por lo que comentaba usted con respecto al uso del taco. Y lo que yo logro interpretar un poco su pregunta es que a lo mejor le dijeron que tenían una fascitis plantar, que es una de las causas frecuentes, sobre todo de dolor en el talón. Cuando uno se levanta en las mañanas y pisa, la primera pisada de la mañana, genera un dolor importante en la zona del talón. Y esto es súper importante y agradezco mucho esa pregunta porque me permite aclarar un mito que está como muy arraigado en la población, en los pacientes e incluso hasta en algunos colegas y algunos kinesiólogos también. Con respecto al famoso, no sé si lo han escuchado hablar del espolón calcáneo, como un cachito que sale en el pie, que lo dicen que me salió un cachito que me clava cuando piso. En realidad eso es absoluta... ¿Perdón? ¿La callosidad al hueso? Al hueso, claro, sale como un cacho en la radiografía cuando uno toma un pie. Y en realidad eso es un mito. Ese cachito es una calcificación. Las radiografías ven calcio, por eso ven hueso. Entonces es una calcificación de un músculo que no genera dolor para nada. Y se los comento porque uno más de una oportunidad ve pacientes derivados al traumatólogo porque les dicen que ese cachito les clava el pie y tienen intenciones incluso de, doctor, quiero que me opere, que me saque el cachito del pie. Y eso no duele, no genera ningún dolor. Nada. De hecho, por ejemplo, ahora salimos a la calle, agarramos 100 personas, les tomamos radiografía a 100 personas y la mitad va a tener ese cachito en la radiografía y no es una causa de dolor. Una causa de dolor plantar frecuente, que es la que me imagino que consultó la señora, es lo que se llama fascitis plantar, que es un tendón que está debajo del pie, de la planta del pie, que permite mantener el arco del pie, que por tacos, sobre todo en mujeres, se tensa mucho más de lo normal, por lo tanto uno tiene que hacer ejercicios de estiramiento, se llama stretching, de elongarlo. Y eso lo hacen principalmente los kinesiólogos. Pero la fascitis plantar es muy frecuente, uno la ve mucho acá en pacientes, sobre todo en personas que trabajan en minería por sus zapatos de seguridad que son un poco duros, trabajan en terrenos muy irregulares, duros, en cerros, en deportistas también se ve muy frecuentemente y sobre todo mujeres que usan tacos Vuelvo al taco. Qué lata. Nosotros somos enemigos de Es los tacos. como un mal necesario el taco. En la consulta los pacientes siempre me preguntan lo que tú preguntas. Por ejemplo, oiga, doctor, y el taco. Y yo le digo, pucha, ¿sabes qué? Esa pregunta para un traumatólogo es la peor que le voy a hacer porque ningún traumatólogo te va a decir que ocupa el taco. Pero o sea, claro, por ejemplo, hacer algún ejercicio para que sea menos malo. ¿Hay alguna forma de poder evitar después de alivianar eso? Lo que pasa es que ocurre un efecto contrario con el taco. Las mujeres llegan a su casa después de usar todo el día taco y les duele un poco los pies, se sacan los tacos y se ponen pantuflas, chalas, etcétera en la casa y les viene un dolor más importante al pie. En realidad ellas piensan que les duele el pie porque usaron todo el día el taco y en realidad les está doliendo el pie porque se bajaron de los tacos. Ocurre ese efecto contrario porque toda la musculatura, todos los tendones que te comentaba recientemente se acostumbran a una posición que no es normal. Entonces, si tú lo vuelves a la posición normal en forma brusca, o sea, te bajáis de los tacos, aparece el dolor. Dolores principalmente en la zona posterior del pie, en la fascia plantar, en la parte de abajo. En realidad, el taco, la metatarsalgia, que es un dolor acá en la zona anterior del pie. O sea, no tiene ningún beneficio. Tu historia con los tacos, Guillermo. No, con los tacos no, yo no uso tacos. Pero doctor Faria, yo quería hacer una pregunta referente cuando suena la rodilla. ¿Es un síntoma referente a algo? A muchos nos pasa de repente como suena la rodilla. Esa es una pregunta bastante frecuente. Uno de nosotros los llamamos crujidos articulares. En realidad depende un poco de la edad del paciente, la historia previa de patología en rodilla, pero es una consulta frecuente. Uno les pregunta al paciente, ¿te suena la rodilla? Pero si no tiene hinchazón, lo que si tú líquido, no hay derrame, no hay dolor o no hay ninguna sintomatología en la rodilla, genera un no tiene pequeño dolor. Claro. Si genera un poquito de dolor, una de las causas frecuentes de eso es lo que hablamos inicialmente, que el desplazamiento un poco de la rótula, y eso es por falta de musculatura, en realidad falta actividad física principalmente. Tenemos otro llamado, a ver, vamos a ver a quién tenemos en línea. Hola, buenos días. Aló. Hola, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Tú hablas con Daniela. Tengo una consulta para el doctor. Fíjese, doctor, que tengo problemas en mi rodilla derecha. No le escuché muy bien, mi reina. Bájale el volumen a su tele, ¿ya? En la parte lateral. Claro, para que no se acople. Muy fuerte, pero eso es... ¿A qué se debe? Que le baje la tele porque Sí. no se escucha acá en el programa. No le escuché nada, mi reina, todo acoplado. Mira, bájale el volumen a su tele y escúchenos por el teléfono solamente. ¿Ya? Y el perrito mándalo a jugar. El perrito se mi reina, escuchaba. ¿cuál es su nombre? Muy amable, gracias. Hasta luego. No le escuchamos nada.
Lamentablemente, señora en su casa, cuando nos llamen es muy importante que le bajen el volumen a su televisor porque lamentablemente no podemos escucharlo porque se acopla. Entonces a la señora no le escuchamos nada, simplemente como un eco y eso nos genera dificultad para poder entender su nombre y cuál es la pregunta. Ya, así que para la próxima que nos llamen, perdón, le apaga todo el volumen, se lo baja completito y solamente por el teléfono. Bueno, doctor, agradecerle su visita por habernos sacado de dudas. Lo importante es que la gente obviamente vaya a Centro Médico Vilanco para que así pueda hablar con usted personalmente y le pueda sacar de dudas como corresponde y de acuerdo a las necesidades que tenga en su cuerpo, usted le haga el tratamiento y todo lo demás. Pues ya si alguna persona en su casa quedó con la duda, la señora que nos llamó recién igual, con respecto al tema de la rodilla, de lo que estaba hablando hoy día el doctor Javier, usted vaya nomás o llame al 552 28, perdón, 000, ¿cierto? Sí. Está bien, ya. 22 80 000. Ahí es el número. Entonces ya lo sabe, 22 80 00 para que usted pueda comunicarse con los profesionales de Centro Médico Vilanco, que están ubicados en este momento. ¿Usted en qué parte está? Sí, por la parte por lo menos traumatología se cambió ahora. Estábamos en el edificio Taira, ahora estamos en el Obelisco, en el 4º piso. Es fácil porque el 4º piso completo. Claro, eso es lo que nos había explicado el otro doctor. Entonces usted está en el 4º piso y ahí hay varios más profesionales en todo el piso. Sí, es un equipo multidisciplinario, hay bastantes especialidades que se han ido sumando al centro médico, así que en realidad estamos súper contentos de estar ahí y recalcarle un poco que lo que hablamos un poquitito de la patología meniscal, tenemos la tecnología y la capacidad resolutiva acá en Antofagasta de hacer cirugías de último nivel, de última tecnología, como lo hemos estado haciendo. Además se agradece que también hayan traumatólogos especialistas, porque claro, era muy común que uno iba a Antofagasta y ibas a un traumatólogo, pero era un traumatólogo general, entonces uno se especializaban en ciertas partes del cuerpo y después uno tenía que ir a Santiago para verlo, así que se agradece que hayan especialistas. Se ve que están como más preocupados de nosotros los doctores. Bueno, Centro Médico Vilanco, como ya lo saben, está con nosotros en Mediodía en Chile.